María Isabel Pantoja. Martín nació el 2 de agosto de 1956 en Sevilla, en el popular barrio de Triana, una de las cunas más importantes del flamenco y la copla en Andalucía. Hija de Juan Pantoja, un cantaor de flamenco que, aunque nunca alcanzó gran fama, era respetado en los círculos locales, y Ana Martín, una mujer profundamente ligada a la tradición popular. Isabel creció en un hogar donde la música no era un lujo, sino parte esencial de la vida cotidiana. El flamenco, las bulerías y las sevillanas resonaban en casa como un lenguaje natural, y ella aprendió desde muy pequeña que la voz no solo servía para cantar, sino también para contar historias y transmitir emociones. Ya en su niñez, Isabel demostraba un carácter fuerte y una sensibilidad especial para la música. Se cuenta que con apenas 7 años se subía a pequeños escenarios improvisados en fiestas familiares y reuniones vecinales, donde su voz sorprendía por la potencia y la emoción que transmitía. La familia pronto notó que no se trataba de un talento corriente, sino de una niña con un don poco común. Triana, además, le ofrecía el entorno perfecto. Calles llenas de guitarristas, bailaores y cantaores, un hervidero de inspiración artística que moldeó su identidad. Con 11 años, Isabel entró a formar parte del grupo Los Gaditanos, una compañía infantil de espectáculos flamencos que recorría diferentes pueblos de Andalucía. Fue su primera experiencia profesional, y aunque las giras eran modestas, le sirvieron para aprender disciplina y a enfrentarse al público con seguridad. Aquella etapa fue fundamental, pues la preparó para una vida que, sin ella sospecharlo, iba a estar marcada por la fama, los escenarios y también la exposición constante ante la mirada del público. Durante la adolescencia, su vocación artística se consolidó. A los 14 años ya era habitual en peñas flamencas, concursos locales y festivales populares. No tardó en llamar la atención de productores musicales que vieron en ella a una futura estrella de la copla, un género que en los años 60 y 70 seguía siendo muy popular entre el público español, especialmente entre las generaciones mayores. Isabel, sin embargo, supo darle a la copla un aire renovado, sin perder la esencia dramática y apasionada que caracterizaba al género. El ambiente cultural de Sevilla en aquella época también jugó un papel decisivo. España vivía aún bajo el franquismo, y la música era tanto una vía de escape, como un refugio emocional para la gente. Las coplas hablaban de amores imposibles, de sufrimiento, de pasiones intensas, y conectaban directamente con las emociones del pueblo. La joven Isabel absorbió ese espíritu y lo convirtió en parte de su estilo. Su primer gran salto se produjo en la década de los 70, cuando grabó sus primeros discos en solitario. Aunque todavía no era un fenómeno mediático, su voz comenzó a abrirse camino en un mercado musical que buscaba renovar el género tradicional sin romper con sus raíces. En esos años, además, Isabel forjó su carácter artístico, una mezcla de disciplina, ambición y sensibilidad que la distinguiría de otras cantantes de la época. En el plano personal, los testimonios de amigos y familiares coinciden en describir a Isabel como una niña soñadora, pero también determinada. No era extraño que pasara horas ensayando frente a un espejo, imaginando que estaba en un gran escenario. Aquella mezcla de inocencia y determinación fue la que le permitió dar el salto desde la Sevilla popular a los escenarios más prestigiosos de España. Su adolescencia, sin embargo, no estuvo libre de sacrificios. Mientras sus amigos disfrutaban de la juventud, Isabel dedicaba largas jornadas a ensayar y actuar. La presión por abrirse camino en un mundo artístico exigente fue grande, pero la joven sevillana estaba convencida de que la música era su destino. No se trataba solo de una profesión, sino de una forma de vida, de una vocación que la llamaba con fuerza irresistible. En esos años, también surgió su primer contacto con grandes figuras de la música española. Se dice que recibió consejos de cantaores veteranos que quedaron impresionados por la fuerza interpretativa de la niña. Isabel aprendió de ellos el valor de la autenticidad,
En el flamenco y en la copla no bastaba con cantar bien. Había que sentir cada palabra y transmitirla como si fuera una experiencia propia. Esa enseñanza marcaría su estilo para siempre. A finales de los años 70, Isabel Pantoja ya era una joven con un futuro prometedor. Sus primeras grabaciones y sus presentaciones en televisión la dieron a conocer a nivel nacional. España empezaba a reconocer que en aquella muchacha sevillana se estaba gestando una artista destinada a convertirse en leyenda. Así comenzó la historia de Isabel Pantoja, la niña de Triana que, gracias a su talento, disciplina y pasión por la música, estaba llamada a convertirse en la gran voz de la copla contemporánea. Un inicio que mezcla humildad, sacrificio y la fuerza de quien nace con el destino marcado por el arte. La vida de Isabel Pantoja dio un giro inesperado en el año 1980, cuando conoció a Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri, uno de los toreros más famosos y respetados de España. Él era ya una figura consagrada en el mundo taurino, admirado por su valentía en la plaza y por su carisma fuera de ella. Isabel, por su parte, era una joven cantante en ascenso, con una carrera prometedora. El encuentro entre ambos parecía escrito por el destino. El arte del cante y la tradición taurina se unían en una historia de amor que pronto cautivó a la prensa y al público. Su noviazgo fue breve, pero intenso. Los medios de comunicación los convirtieron rápidamente en la pareja del momento. Para muchos españoles, Isabel y Paquirri representaban la unión de dos mundos profundamente arraigados en la cultura del país: el flamenco y la tauromaquia. Sus apariciones públicas despertaban fascinación, y cada gesto era seguido con lupa por la prensa del corazón, que ya intuía en aquella historia un romance de leyenda. El 30 de abril de 1983, Isabel y Paquirri se casaron en una boda que fue retransmitida por televisión y seguida por millones de espectadores. La ceremonia celebrada en la Basílica del Rocío, en Huelva, fue un auténtico acontecimiento nacional. Isabel lucía radiante con un vestido de novia clásico, mientras Paquirri, elegante y orgulloso, mostraba la felicidad de quien había encontrado el amor verdadero. La boda no solo fue un evento personal, sino también un espectáculo mediático que simbolizó para muchos la unión del arte y la tradición. Ese mismo año, Isabel dio a luz a su primer y único hijo biológico, Francisco José Rivera Pantoja, conocido cariñosamente como Kiko Rivera. La maternidad llenó de alegría a la cantante, que se volcó en el cuidado de su hijo mientras continuaba con su carrera musical. Parecía que la vida le sonreía. Había encontrado el amor, la maternidad y el éxito profesional en apenas unos meses. Pero la felicidad se truncó de forma brutal el 26 de septiembre de 1984, apenas un año después de la boda. Aquel día, Paquirri toreaba en la Plaza de Toros de Pozoblanco, Córdoba, cuando sufrió una cornada mortal de un toro llamado Avispado. La herida fue tan grave que, pese a los intentos desesperados por salvarle la vida, el torero falleció poco después. La noticia se difundió de inmediato y paralizó a España. Millones de personas siguieron con estupor las imágenes de los informativos, que mostraban cómo el torero había sido llevado a la enfermería tras la acogida. La tragedia golpeó no solo al mundo taurino, sino a todo el país, que vivió aquellos días con una mezcla de incredulidad y dolor colectivo. Isabel, con tan solo 28 años, quedaba viuda y con un hijo de apenas 8 meses en brazos. La imagen de la joven cantante, vestida de riguroso luto y llorando desconsolada durante el funeral, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de los españoles. La prensa la bautizó como la Viuda de España, un título que, aunque cargado de dramatismo, reflejaba el sentimiento de un país entero que la veía como símbolo del dolor y la resistencia. El impacto emocional de aquella pérdida marcó profundamente a Isabel, tanto en lo personal como en lo artístico.
la tragedia se convirtió en el eje de su vida durante los años siguientes. Su primer disco tras la muerte de Paquirri, titulado Marinero de Luces, 1985, fue concebido como un homenaje a su marido. Las canciones, cargadas de dolor y melancolía, conectaron de inmediato con un público que veía en Isabel no solo a una cantante, sino a una mujer que compartía con ellos el duelo y la tristeza. El álbum fue un éxito rotundo, vendiendo cientos de miles de copias y consolidando a Isabel como una de las grandes divas de la música española. A partir de ese momento, la figura de Isabel Pantoja trascendió lo puramente musical. Se convirtió en un mito, en un personaje icónico que representaba la unión de la pasión artística y el sufrimiento personal. Para sus seguidores, cada interpretación de Isabel era más que una canción. Era un grito de dolor, un suspiro de amor perdido, un testimonio de resiliencia. En el plano íntimo, la muerte de Paquirri dejó heridas difíciles de cerrar. Isabel tuvo que enfrentarse no solo al duelo, sino también a la presión mediática y a la responsabilidad de criar a su hijo en soledad. Además, la herencia de Paquirri provocó tensiones con la familia del torero, que marcaron las relaciones de Isabel con los hijos que Paquirri había tenido de matrimonios anteriores. Aquellos conflictos familiares, ampliamente cubiertos por la prensa, añadieron más peso a los hombros de la joven viuda. La tragedia de Pozoblanco fue, sin duda, el punto de inflexión en la vida de Isabel Pantoja. A partir de entonces, su historia quedó inevitablemente ligada a la de Paquirri. La viudez no solo la definió como persona, sino que también impulsó su carrera artística, dándole un aura de drama y autenticidad que la distinguió de otras cantantes de su generación. Isabel nunca volvió a casarse. Aunque en años posteriores se le conocieron relaciones sentimentales, ninguna alcanzó la dimensión ni la intensidad de su matrimonio con Paquirri. Para el público, y en gran medida para ella misma, aquel amor truncado quedó como un recuerdo imborrable, una herida abierta que, paradójicamente, se convirtió en parte fundamental de su identidad artística. Así, entre el amor, la tragedia y la resiliencia, Isabel Pantoja pasó de ser una joven cantante prometedora a convertirse en un mito nacional. La viuda de España, la mujer que lloró delante de todo un país, comenzaba a construir una leyenda en la que vida y arte serían inseparables para siempre. Tras la trágica muerte de Paquirri en 1984, Isabel Pantoja no solo tuvo que enfrentarse al dolor de la viudez, sino también a la enorme responsabilidad de criar sola a su hijo recién nacido, Francisco José Rivera Pantoja, más conocido como Kiko Rivera o Paquirrín. El niño, de apenas 8 meses, se convirtió en el centro de su vida y en la razón principal por la que la cantante decidió seguir adelante. Isabel, a pesar de su inmenso dolor, encontró en la maternidad un refugio emocional y un motor de esperanza. Kiko creció rodeado de cámaras, micrófonos y titulares de prensa. Desde su infancia, estuvo expuesto a la atención mediática debido a la fama de su madre y al legado de su padre. Aunque Isabel trató de protegerlo, resultaba imposible ocultar a un niño que simbolizaba, para muchos españoles, la continuación de la historia de amor entre la cantante y el torero. El pequeño aparecía en revistas y programas de televisión, y el interés por su vida crecía a medida que pasaban los años. La relación entre Isabel y Kiko ha sido intensa y compleja. Durante su niñez y adolescencia, él vivió bajo la sombra del mito familiar, lo que le generó dificultades para encontrar su propia identidad. A pesar de ello, Kiko desarrolló una fuerte personalidad y, con el tiempo, decidió abrirse camino en el mundo del espectáculo. Primero lo intentó como DJ, después como cantante de reggaetón y finalmente como personaje televisivo en programas de telerrealidad. Su participación en concursos como Gran Hermano VIP lo convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla. Sin embargo, sus conflictos personales y económicos, así como sus enfrentamientos públicos con su madre, marcaron la relación. Isabel siempre ha mostrado un amor profundo hacia su hijo mayor, aunque en numerosas ocasiones
han protagonizado distanciamientos que han ocupado titulares en la prensa. Discusiones sobre herencias, gestiones económicas y diferencias de carácter han tensado el vínculo madre-hijo. A pesar de los conflictos, Kiko ha reconocido en varias entrevistas que su madre es la persona más importante de su vida y que, a pesar de los desencuentros, siempre vuelve a ella. Años después de la tragedia de Pozo Blanco, Isabel sintió la necesidad de ampliar su familia. En 1995 viajó a Perú y adoptó a una niña recién nacida, a la que llamó María Isabel Pantoja Martín, aunque todo el mundo la conoce como Isa Pantoja o Chabelita. El proceso de adopción se completó en 1996, y la noticia generó un gran revuelo mediático. Isabel, convertida ya en una de las figuras más mediáticas de España, aparecía en televisión con su nueva hija en brazos, mostrando la faceta más tierna y maternal de su vida. La llegada de Isa supuso un renacer para Isabel. Volcó su cariño y sus energías en criar a la niña, aunque con el paso de los años la relación entre ambas también ha estado marcada por altibajos. Isa creció en el entorno mediático de la familia Pantoja, lo que la convirtió en una figura pública desde muy joven. Con el tiempo, decidió hacerse un lugar propio en la televisión, participando en realities como Supervivientes y colaborando en programas del corazón. Su independencia y sus declaraciones en entrevistas han provocado más de una polémica, especialmente cuando ha hablado de los conflictos familiares. La relación de Isabel con sus hijos se ha visto constantemente expuesta en los medios. La prensa ha explotado cada desencuentro, cada reconciliación y cada gesto de afecto. Tanto Kiko como Isa han utilizado en ocasiones la televisión como plataforma para expresar sus diferencias con su madre, lo que ha generado momentos dolorosos y de gran tensión. Isabel, en más de una ocasión, ha declarado sentirse herida por la forma en que sus hijos han hecho públicas sus disputas, pero al mismo tiempo ha insistido en que los ama por encima de todo. Más allá de Kiko e Isa, la vida familiar de Isabel ha estado marcada también por su relación con los hijos que Paquirri tuvo en su matrimonio anterior con Carmina Ordóñez, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, ambos convertidos en toreros de éxito. Aunque en un principio Isabel mantuvo cierta cercanía con ellos tras la muerte de Paquirri, el paso del tiempo y los conflictos relacionados con la herencia del torero enfriaron la relación. Las disputas por bienes, recuerdos personales y propiedades se prolongaron durante años y dejaron huella en la relación entre la cantante y los hijos mayores de su difunto marido. La carrera musical de Isabel Pantoja no puede entenderse sin la tragedia que marcó su vida en 1984. Tras la muerte de Paquirri, la cantante encontró en la música no solo un medio de expresión, sino también una vía de supervivencia emocional. Su dolor se transformó en arte y su voz, cargada de sentimiento, conquistó definitivamente a un público que la veía no solo como una intérprete, sino como un símbolo de resiliencia y pasión. En 1985, apenas un año después de la tragedia, Isabel publicó el álbum Marinero de Luces, producido por José Luis Perales. Este disco se convirtió en un fenómeno cultural y musical en España, con ventas que superaron el 1.000.000 de copias. Las canciones, profundamente impregnadas de dolor y nostalgia, hablaban de pérdida, amor y esperanza. Temas como Era mi vida él, Marinero de Luces y Se me enamora el alma se convirtieron en himnos generacionales. La crítica coincidió en señalar que Isabel había transformado su sufrimiento personal en una obra de arte universal. El éxito de aquel álbum marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. A lo largo de las décadas de los 80 y 90, Isabel se consolidó como una de las grandes divas de la canción española, al nivel de Rocío Jurado o Lola Flores, aunque con un estilo propio. Mientras que Rocío se identificaba con la potencia vocal y Lola con la fuerza escénica, Isabel se distinguía por la intensidad emocional, por esa capacidad de cantar como si en cada verso se le fuera la vida. Su repertorio se movió entre la copla tradicional y el flamenco pop,
una fusión que le permitió conectar con públicos de diferentes generaciones. La copla, que en los años 70 parecía destinada a caer en el olvido frente a los nuevos estilos musicales, resurgió gracias a intérpretes como ella, que supieron dotarla de frescura y modernidad. Isabel llevó la copla a escenarios internacionales, presentándose en América Latina, donde fue recibida con entusiasmo, especialmente en países como México, Puerto Rico y Argentina. Durante los años 90, Pantoja continuó publicando discos que mantuvieron viva su popularidad. Álbumes como Desde Andalucía o Corazón Herido consolidaron su estatus como artista de primera línea. Sus giras eran auténticos acontecimientos, con entradas agotadas en grandes teatros y plazas de toros convertidas en auditorios improvisados. Cada concierto era una mezcla de espectáculo musical y catarsis colectiva, en la que Isabel se entregaba a su público con una fuerza arrolladora. El estilo de Isabel también se caracterizó por una cuidada estética visual. Sus vestidos largos, sus mantones, sus gestos dramáticos y su mirada intensa sobre el escenario construyeron un personaje escénico que trascendió la música. Para muchos, asistir a un concierto de Isabel Pantoja era vivir una experiencia emocional total, donde cada detalle estaba pensado para provocar lágrimas, suspiros y ovaciones. Con el cambio de siglo, Isabel demostró que su magnetismo no se desvanecía. Continuó lanzando nuevos trabajos y participando en programas de televisión que mantuvieron vivo su vínculo con el público. A pesar de las polémicas personales y judiciales que ensombrecieron parte de su trayectoria, su música siguió siendo un refugio para miles de seguidores. Su legado artístico no se mide solo en ventas de discos o en éxitos de taquilla, sino en la capacidad de haber mantenido vigente un género como la copla en pleno siglo XXI. Muchos artistas jóvenes han reconocido la influencia de Isabel en sus carreras, desde cantantes de flamenco hasta figuras del pop español. Ella supo demostrar que la tradición y la modernidad no eran incompatibles, y que la emoción auténtica siempre encuentra su lugar en el corazón del público. A lo largo de su carrera, Isabel ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto en España como en América Latina. Sin embargo, para ella, el verdadero premio ha sido la fidelidad de su público, que la ha acompañado en los momentos de gloria y en los de caída. Los fans de Isabel, conocidos por su devoción inquebrantable, han llenado plazas, teatros y estadios, convirtiéndose en una parte fundamental de su historia. El legado artístico de Isabel Pantoja se entrelaza con su vida personal de manera inseparable. Sus canciones no son simples interpretaciones, sino relatos íntimos que reflejan su experiencia vital. Cada disco ha sido un capítulo de su historia, y cada actuación un confesionario público. Esa fusión entre vida y arte ha sido la clave de su grandeza. El público no solo escucha su voz, sino que siente su verdad. En la actualidad, Isabel sigue siendo considerada una de las grandes leyendas de la música española. Con más de 30 álbumes, millones de discos vendidos y una influencia indiscutible en la cultura popular, su nombre ocupa un lugar privilegiado junto a las más grandes divas de la canción. Su estilo, su fuerza interpretativa y su capacidad de emocionar la han convertido en una figura inmortal, un icono que trasciende generaciones. Isabel Pantoja no es solo una cantante, es un mito vivo que representa la fuerza de la pasión, la resiliencia del alma herida y la belleza de transformar el dolor en arte. Su música, cargada de verdad, seguirá resonando en la memoria colectiva de España y de todos aquellos que han encontrado en su voz un eco de sus propias emociones. Si la vida artística de Isabel Pantoja ha estado marcada por el éxito y la admiración, su vida personal se ha visto rodeada de polémicas y escándalos que han alimentado durante años a la prensa del corazón y a los medios generalistas. A partir de la década de los 2000, la cantante se convirtió no solo en una diva musical, sino también en protagonista habitual de los titulares más controvertidos. Uno de los episodios más mediáticos fue su relación con Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y antiguo concejal del Partido Popular. El romance salió a la luz en 2003,
cuando Muñoz ya estaba implicado en investigaciones por corrupción urbanística. La imagen de Isabel, hasta entonces considerada una viuda respetada y símbolo de dolor convertido en arte, se vio dañada por su vinculación sentimental con un hombre señalado por la justicia. La pareja fue seguida incansablemente por los paparazzi, convirtiéndose en blanco de críticas y debates televisivos. Con el tiempo, la situación empeoró. En 2007, la justicia española comenzó a investigar a Isabel Pantoja por blanqueo de capitales en el marco de la llamada Operación Malaya, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística en España. Según la acusación, Isabel había participado en maniobras económicas irregulares relacionadas con su entonces pareja, Julián Muñoz. El proceso judicial fue largo, mediático y desgastante, y la cantante tuvo que enfrentarse a una avalancha de portadas que cuestionaban no solo su vida privada, sino también su ética personal. En 2013, tras años de instrucción, Isabel fue finalmente condenada a 2 años de prisión y al pago de una multa de más de 1 millón de euros. La sentencia fue un golpe devastador para su imagen pública. En noviembre de 2014, ingresó en la prisión de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Las imágenes de la artista entrando en la cárcel dieron la vuelta a España. La gran diva de la copla, convertida en un icono de la cultura popular, atravesaba uno de los momentos más duros de su vida. El tiempo en prisión fue breve en comparación con la condena. Isabel cumplió casi 2 años antes de obtener la libertad condicional en 2016, gracias a su buen comportamiento y a la reducción de la pena. Durante ese periodo, su familia, especialmente sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, vivieron momentos de tensión y tristeza, ya que la situación familiar quedó una vez más expuesta a la opinión pública. Pese a lo doloroso de esa etapa, Isabel salió reforzada en cierto sentido. Su regreso a la vida pública estuvo rodeado de expectación. En 2016, reapareció en los escenarios y en programas de televisión, demostrando que su magnetismo seguía intacto. Su primera actuación tras salir de prisión fue recibida con ovaciones, como si el público quisiera perdonarle sus errores y celebrar el regreso de su voz inconfundible. En los años posteriores, Isabel ha sabido reinventarse, combinando su carrera musical con participaciones televisivas. En 2019, sorprendió al aceptar formar parte del jurado del programa Idol Kids en Telecinco, y también participó en el reality Supervivientes, aunque su estancia fue breve por motivos médicos. Estas apariciones televisivas reavivaron el interés del público por su figura y la devolvieron al centro del debate mediático. A pesar de los escándalos, Isabel sigue siendo una de las mujeres más queridas y odiadas a partes iguales en España. Para sus detractores, simboliza el exceso, la soberbia y los privilegios de la fama. Para sus seguidores, en cambio, es una mujer fuerte que, pese a las caídas, siempre ha sabido levantarse. La dualidad entre mito y controversia ha mantenido su nombre en boca de todos durante más de 4 décadas. En lo personal, su vida continúa marcada por altibajos con sus hijos. Con Kiko Rivera, la relación ha sido especialmente complicada en los últimos años, con acusaciones cruzadas sobre herencias, traiciones y distanciamientos. Con Isa Pantoja, la relación también ha vivido tensiones, especialmente a raíz de declaraciones públicas de la joven en programas televisivos. Sin embargo, Isabel siempre ha recalcado que sus hijos son su prioridad, y aunque el clan Pantoja parece constantemente al borde de la ruptura, también se ha demostrado capaz de reconciliaciones inesperadas. Hoy, a sus casi 70 años, Isabel vive entre la discreción y el foco mediático. Se refugia en Cantora, su finca en Medina Sidonia, Cádiz, donde encuentra paz lejos del ruido, pero al mismo tiempo no renuncia a los escenarios ni a los platós de televisión. Su presencia sigue generando titulares, y cualquier decisión personal o profesional suya se convierte en noticia. El legado de Isabel Pantoja, por tanto, es dual. Por un lado, la artista inmensa, la voz que ha emocionado a varias generaciones
y que ha llevado la copla y el flamenco pop a lo más alto. Por otro, la mujer envuelta en escándalos, condenas y conflictos familiares que han marcado su imagen pública. Pero quizá, ahí reside la fuerza del mito. Isabel es humana, vulnerable, contradictoria, y precisamente por eso despierta tantas pasiones. Al final, la historia de Isabel Pantoja es la de una mujer que ha vivido entre el arte y la polémica, entre el amor y la tragedia, entre la gloria y la caída. Una artista que, pese a todo, sigue siendo capaz de llenar escenarios y emocionar con una sola nota. Una figura irrepetible de la cultura española, cuya vida demuestra que los mitos no se construyen solo con éxitos, sino también con heridas, cicatrices y resiliencia. La vida de Isabel Pantoja es un retrato fiel de lo que significa ser una figura pública en España. Pasión, gloria, tragedia y polémica. Desde su infancia humilde en Sevilla hasta convertirse en la gran diva de la copla y el flamenco pop, Isabel ha sabido transformar su dolor en arte y su voz en un símbolo intergeneracional. La tragedia de la muerte de Paquirri la marcó para siempre, pero también la elevó al estatus de mito, convirtiéndola en la viuda de España. Su maternidad, sus conflictos familiares, los escándalos judiciales y su paso por la cárcel no han hecho sino reforzar la dualidad de su personaje, la artista venerada y la mujer vulnerable. Hoy, al borde de los 70, Isabel sigue despertando pasiones, dividiendo opiniones y manteniendo intacto el interés del público. Su legado no se limita a la música, sino también a la capacidad de resistir, reinventarse y mantenerse como un icono cultural a lo largo de más de 4 décadas. Isabel Pantoja es, y seguirá siendo, una leyenda viva de la historia de España. Queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido lleno de emociones e historias apasionantes. Gracias de corazón por acompañarnos hasta aquí y por ser parte de esta comunidad que crece día a día gracias a vuestro apoyo. Si este video te ha gustado, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones y, por supuesto, dejar tu comentario aquí abajo. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar y a seguir creando contenidos que te interesen. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo y súmate a la conversación en nuestra sección de comentarios. No olvides regalarnos un like si te ha parecido interesante. Mantente muy atento porque pronto traeremos nuevos videos llenos de sorpresas, revelaciones y contenidos exclusivos que no querrás perderte. Gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu fidelidad.